Buenas a todos, seguimos entonces con los videos de ejercicios básicos de hidráulica. En este caso estamos con un cilindro de 8 pulgadas de diámetro, con un pistón, con un vástago de 3,5 pulgadas y una carrera de 20 pulgadas, el cual llega aceite a su área anular, o sea, al área de este lado, desde una bomba con un desplazamiento de este valor que vemos acá. Acá está el esquema del motor eléctrico y la bomba. Y este se mueve con esta velocidad. Entonces la velocidad de retroceso es la que nos está dando en este caso. Lo que nos pregunta primero que nada es a qué velocidad gira el motor eléctrico y en cuánto tiempo se hace un ciclo. Ok, entonces dado que tenemos la velocidad y podemos calcular esta área que convenientemente acá ya calculé, nosotros podemos calcular el caudal. Caudal va a ser igual a velocidad por área, dado que tenemos un área aquí con una velocidad que me está dando el diferencial volumen básicamente que se está llenando, en este caso por segundo. Bueno, entonces sería 1,6 por 40,64 y eso me debería dar más o menos el caudal. Ahí está. Entonces, con ese caudal, yo puedo pensar, bueno, yo necesito generar un caudal. Y ese caudal básicamente tiene que ser la cantidad de volumen que desplaza mi bomba por revolución multiplicado por la cantidad de revoluciones que hace en la cantidad de tiempo que tenemos acá. En este caso estamos hablando de pulgadas cúbicas sobre segundo, entonces esta velocidad de acá va a estar en revoluciones sobre segundo. Hay que tener eso en cuenta, porque muy posiblemente nosotros queramos revoluciones por minuto. Entonces, aquí nos quedaría 65,024 dividido 3,25 va a ser igual a mi velocidad angular en revoluciones por segundo. Y esto va a ser más o menos, voy a ver, entonces nos sale más o menos 20 revoluciones por segundo, que si es que nosotros multiplicamos por 60 para conseguir cuántas revoluciones hay en un minuto, me va a salir que tenemos 20 por 60, que va a ser igual a 1200 revoluciones por minuto. Entonces esa es nuestra respuesta al primer ítem. Obviamente el motor eléctrico está girando a la misma velocidad que la bomba, dado que en este acople no tenemos ningún tipo de caja de reducción ni nada por el estilo. Bueno, ¿en cuánto tiempo se hace un ciclo? Para saber cuánto tiempo se hace un ciclo, nosotros lo que podemos hacer es analizar desde el punto de vista de la velocidad, dado que ya tenemos el caudal, para encontrar, por ejemplo, la velocidad de avance. Entonces, para la velocidad de avance, llamémosle B sub E, no, B sub A está bien. Para la velocidad de avance, nosotros sabemos que tenemos un cierto caudal y una cierta área, y ese caudal es igual a velocidad por área. Entonces, en este caso, vamos a tener el caudal 65,024 dividido el área, que en este caso va a ser el área del émbolo. Entonces dividido 50,27. Y ahí, como eso está en pulgadas cúbicas sobre segundo y esto está en pulgadas cuadradas, esto me va a dar pulgadas sobre segundo. Ahí está. Entonces esta sería la velocidad de avance. Una vez que tenemos eso, con la velocidad de avance y la velocidad de retroceso, y teniendo la carrera, que es lo que justamente tiene que recorrer el cilindro, podemos directamente ver en cuánto tiempo se hace un avance y un retroceso. Entonces, tenemos que dividir 20 entre la velocidad de avance para saber cuánto tiempo se toma en avanzar, y luego 20 entre la velocidad de retroceso
para saber cuánto tiempo se toma en retroceder. La suma de esos dos nos va a dar el tiempo que toma un ciclo. De esta forma nos queda que un ciclo completo se tarda 27,96 segundos, básicamente. Después, vamos a seguir con este ejercicio que es sobre un circuito regenerativo. Para un circuito regenerativo hay ciertas consideraciones particulares que tenemos que hacer para tener en cuenta, y son que, por ejemplo, la fuerza que vamos a ejercer acá va a tener un contrario de este lado, debido a que nosotros estamos conectando ahora este punto donde hay aceite con este punto donde también está entrando aceite, de tal forma que hay la misma presión en ambos lados. Entonces, cuando hagamos la sumatoria de fuerzas de este sistema cerrado, nosotros vamos a tener que la fuerza causada por la presión por el área del émbolo, yo le tengo que restar la fuerza causada por la presión por el área anular. Y eso debe ser igual, si es que estamos avanzando a velocidad constante, a la fuerza generada por esta carga. 5.000 libras fuerza. Entonces, ¿qué presión va a marcar el manómetro? Bueno, yo sé que el área del émbolo menos el área anular, debido a esta relación que tenemos acá, va a ser igual al área del vástago. Creo que eso también es evidente si es que nos ponemos a mirar que esto menos esto va a ser esto, ¿verdad? Bueno, entonces, como eso es cierto, nosotros tendríamos que la presión va a ser igual, o sea, la fuerza que vamos a poder generar o que tenemos que generar para cargar con esto justamente va a ser presión por el área del vástago simplemente. Y que esta área del vástago sea más pequeña quiere decir que necesitamos una presión mucho más alta de lo que usualmente necesitaríamos para esa misma carga, que es algo que es una desventaja de los circuitos regenerativos. La fuerza que podemos generar es mucho menor para una presión dada. Entonces hacemos el cálculo acá y ya vengo con ustedes. Tenemos acá el área del vástago. Nos quedó entonces que la presión que hace que este cilindro empiece a avanzar va a ser la presión de 2825 psi. Con eso vamos a empezar a avanzar. Esa es la presión límite, digamos. Tal vez se podría conseguir una presión mayor a esa, pero una presión mayor a esa ya causaría una aceleración de la carga. Entonces la mínima sería la que justamente mantiene un equilibrio de las fuerzas. Después, y está en PSI porque libras sobre pulgada cuadrada. Bueno, ¿con qué velocidad sube la carga? Para saber la velocidad, nosotros siempre tenemos que hacer un análisis del caudal, ¿verdad? Nosotros sabemos que acá hay un caudal de entrada, podemos llamarle Q sub 3, por ejemplo, que está formado por el caudal que está saliendo del área anular, Q sub 2, y este caudal de entrada de acá, que llamémosle Q sub 1. Entonces nosotros sabemos que Q sub 3 es igual a Q sub 1 más Q sub 2. Eso por simple continuidad de todo este sistema, ¿verdad? Nosotros sabemos que este fluido es incompresible. Luego también sabemos que específicamente Q sub 3 está dado por la velocidad con la que está subiendo este cilindro por el área del émbolo, porque este es el volumen que justamente estamos llenando. Entonces velocidad por área del émbolo. Y luego también Q sub 2 tiene una relación similar, solo que el área que se está vaciando es diferente, pero la velocidad es la misma. Estamos subiendo con B y estamos subiendo y sacando lo que está generado básicamente por el área anular en este caso.
Al final nos quedaría que B por área del émbolo debe ser igual a Q sub 1 más B por área anular. Que si nosotros despejáramos tendríamos área del émbolo menos área anular, que sabemos que es área del vástago. Entonces B por área del vástago es igual a Q sub 1. ¿Qué quiere decir eso básicamente? Si despejamos completamente, creo que es más evidente que tenemos Q sub 1 sobre AB. Entonces, para un área menor, nosotros tenemos una velocidad mayor, por lo que el que tengamos un circuito regenerativo hace que la velocidad sea mucho mayor, dependiendo de cuánto es el área del vástago. Entonces ahí está la ventaja de tener un circuito regenerativo. La velocidad es mucho mayor, porque el volumen que tenemos que llenar ya no es el volumen completo, sino que este caudal de entrada solamente está llenando el volumen del vástago que faltaba llenar para avanzar este cilindro. Bueno, entonces calculemos esa velocidad. Velocidad va a ser igual, en este caso, a 4 por 231 para convertir esto a pulgadas. Y como teníamos un caudal en galones por minuto, sería interesante pasar eso a segundos, ¿verdad? Entonces tenemos que dividir esto entre 60 para pasarle a segundos. Ahí tenemos, en vez de 4 galones por minuto, 4 sobre 60 galones por segundo. 231 convierte galones a pulgadas cúbicas y estamos dividiendo entre el área del vástago, que sería 1,77 pulgadas al cuadrado. Bueno, entonces calculamos eso y vemos que nos sale. Tenemos entonces que la velocidad de avance nos sale 8,7 pulgadas por segundo, que después podemos pasar al sistema americano, recordando que no una, sino 12 pulgadas son iguales a un pie, que igual lo podemos tener anotado o algo en algún lado, pero básicamente hay que recordar eso para simplemente poder pasar esto a pie sobre segundo y poder usar las formulitas que nos están dando acá. Entonces, por ejemplo, la potencia yo podría calcularla de dos formas, ya que nos está pidiendo las dos cosas, ¿verdad? O sea, la siguiente cosa que nos pide es la potencia que hace falta para subir la carga. Entonces, para subir esta carga en particular, nosotros podríamos calcular la potencia como la fuerza que estamos tratando de ejercer, que es 5000, por la velocidad en pies sobre segundo, que sería 8,7 dividido 12, y todo eso dividido 550. Así. La otra forma en la que podría calcular la potencia sería usar esta segunda parte de la fórmula, que directamente usa el caudal en galones por minuto. Nosotros tenemos eso, sería 4 por la presión que estamos utilizando, en este caso sería 2825, y dividir entre este factor de conversión 1714. Y ambos deberían salirnos más o menos lo mismo. Y ahí tenemos los resultados. Como podemos ver, es básicamente lo mismo, o sea que uno puede usar una fórmula u otra, dependiendo de qué tanta exactitud estuvo agarrando a lo largo del camino. Por ejemplo, yo redondeé bastante la presión, la velocidad estaba bastante bien, creo, y básicamente creo que de ahí entraría el único problema tal vez, pero incluso eso no es para tanto. Como podemos ver, es bastante cercano entre los dos valores. Bueno, entonces eso concluiría este video. Espero les haya sido útil y les acompaño en el siguiente.